Hola chicuelos, ¿cómo están? En este video lo que vamos a hacer es resolver otro problema que se llama Watermelon, que se encuentra dentro de una página llamada OmegaUp, que es precisamente un juez en línea de pues problemas de programación, en el cual se puede subir código para que pues vayas rankeando dependiendo de pues en qué institución vayas o si quieres hacerlo de manera independiente, no hay ningún problema. La situación es que vamos a entender que esta estructura que hicimos la clase pasada nos va a servir precisamente para resolver el problema que nos plantea Watermelon, cuando la condición es un poco diferente. ¿Ok? Entonces, realmente vamos a ver que podemos resolver a algunas situaciones muy particulares que tengan que ver con una única decisión con este esquema. ¿Ok? O sea, realmente no es necesario incluir, pues, otras estructuras o incluir otros procedimientos, porque realmente esto se puede aplicar para varios problemas de programación. Y eso es lo importante y lo poderoso de los diagramas de flujo, que te hacen entender que la lógica es solo una. ¿Ok? Al final de cuentas entiendan que el diagrama de flujo es una herramienta gráfica precisamente para poder comprender un poquito mejor cómo funcionan las cosas por adentro. Entonces, vamos precisamente a buscar OmegaUp. Y bueno, esta es una página que se dedica precisamente a recopilar problemas de programación. Vamos a buscar problemas y vámonos a... Realmente está dentro de pues programación básica, programación competitiva de todos los niveles, porque es uno de los problemas básicos. Nosotros nos vamos a ir a matemáticas en la programación. Y aquí vamos a irnos a la parte que dice Watermelon y aquí viene el problema. Viene una pequeña descripción para que se pueda entender o asimilar de una manera más sencilla la mecánica. A grandes rasgos es acerca de Pete y Billy que están buscando comprar una sandía, ¿no? Entonces, pues están medio traumaditos con los números pares y de por sí solo son dos personas. Entonces, básicamente, se trata de encontrar si el peso de la sandía es adecuado para que ambas partes tengan un número par de kilos, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, podrías agarrar una sandía de un peso de 20 y podrías partirlo en dos partes de 8 y 12 y cumpliría perfectamente la condición. No es necesario que sea únicamente que sean partes iguales, ¿ok? Eso es lo que te quiere dar a entender. Entonces, aquí en la entrada te están diciendo que pues básicamente lo único que van a recibir o lo único que tendría que operar tu programa debería de ser entre 1 y 100. No significa que lo tengas que validar. No significa que tu programa solamente pueda recibir esas entradas. No. Sino que significa que cuando tú subes tu programa a esta página, solamente le dan esos valores. No tocan otros valores. ¿Ok? Entonces no es algo que debas de validar en tu programa. Te está diciendo que es un programa que tiene que funcionar para números de 1 a 100. Si funciona para más, bien. Si funciona para menos, bien. Lo importante es que para ese conjunto de valores haya una solución en tu programa, ¿no? Dice que en la salida debes de escribir un sí tajante y en mayúsculas en el caso de que cumplan la condición o no, en el caso de que no se cumpla, ¿ok? Entonces, realmente no es un problema tan sencillo. Incluso aquí puedes hacer tu programa y correrlo. La diferencia es que para subirlo pues tienes que loguearte, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama de la clase anterior, ¿va? Podemos hacerlo desde cero en esta nueva pestaña, pero siento que eso sería invertir mucho tiempo innecesariamente para un video corto. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente copiar y pegar. La verdad es que sí. No nos vamos a entretener. No nos vamos a entretener mucho. Aquí ya guardamos este. Y aquí vamos a hacer pequeños cambios. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros aquí estamos viendo que nos están diciendo que tenemos que operar para números enteros. El número entero.
¿Ok? Entonces, hasta esta parte de nuestro diagrama de flujo vamos bien. ¿Ok? Vamos a acercar un poquito más. Entonces, hasta esta parte en donde nosotros tenemos int num, estamos perfectos. Aquí nos está diciendo que nos van a ingresar el valor W. O sea, está en ti si quieres ponerle num, W, X, YOLO, como le quieras poner. Siempre y cuando sepas que esa es tu variable de control. ¿Ok? Se llama precisamente de variable de control porque al final de cuentas es la que va a controlar nuestra condición. Cuando nosotros tenemos estructuras de control, estructuras que se basan en decisiones, nosotros normalmente dependemos de una variable para que se pueda cumplir o no una condición, ¿ok? Una condición sobre el propio valor de esta variable, valga la redundancia. Al final de cuentas, este valor nos lo van a ingresar el propio usuario, no es un valor que nosotros conozcamos de antemano antes de correr el programa, no es una constante. Es algo que puede variar a lo largo de la ejecución del programa, ¿ok? Entonces, nuestra variable de control va a ser num, y por eso es la que vamos a leer. Aquí es donde viene el gran cambio. ¿Por qué? Bueno, resulta que nosotros estamos preguntando por propiedades relativamente específicas. Propiedades que se compongan de dos conjuntos de partes pares. ¿Qué significa esto? Que un conjunto mínimo tiene que ser un número par y debemos de tener dos de esos conjuntos. ¿Qué implica? Que al final de cuentas nosotros vamos a obtener un conjunto de un 2 al menos, porque un 0 no puede participar, porque es como decirle que Bill no tenga ningún kilo, ¿no? O Pete. Y resulta que pues decimos, no, pues vamos a tener que nuestro conjunto par mínimo va a ser 2. Y luego tenemos que tener otro conjunto par mínimo, que sea otros 2. Por lo tanto, el conjunto mínimo que va a satisfacer nuestras necesidades es un conjunto con un 2 más otro conjunto con un 2, que viene a ser un 4. Aquí viene lo interesante, porque a partir del 4, todos los números pares cumplen la condición. Lo que implicaría que el 16 la cumple, el 8 la cumple, el 10 la cumple, el 12 la cumple, el 20 la cumple. Todos los números pares. Exceptuando el 2. ¿Por qué? Porque a partir del 4 se puede satisfacer la necesidad que nos están pidiendo de tener dos conjuntos pares. Pero con el 2 solamente podemos tener un conjunto par. Ese es el gran meollo del asunto. Por lo tanto, no nada más nos están preguntando por números pares. Nos están preguntando específicamente por números pares mayores que 2. Eso es lo que tenemos que satisfacer. ¿Ok? Entonces, aquí lo podemos resolver de dos maneras. Lo podemos resolver con que, pues, num sea mayor que 2 y que nosotros lo ponemos con este símbolo de ampersand y que también se cumpla el hecho de que num es un número par. ¿Cómo preguntamos si es un número par? Bueno, es muy sencillo. Realmente nos basamos en la división entera, ¿ok? Entonces, en el residuo de la división entera entre 2. Por lo tanto, si el residuo de la división entera es 1, nosotros ahí tenemos la situación de que, pues, o sea, es un número impar, te sobra 1. Por ejemplo, 11 entre 2 te da 5 y te sobra 1. Entonces, si se dan cuenta, solamente podemos valer entre 0 y 1. 0 en el caso de que sea un número par y 1 en el caso de que sea un número par. Un número impar, perdón, un número non. Entonces, aquí le vamos a poner el módulo de 2. ¿Qué nos da el módulo de 2? Es diferente a ponerle la diagonal, porque la diagonal implicaría una división tal cual, ¿ok? El porcentaje nos indica el residuo de la división entera, no cuánto vale la división, ¿ok? Entonces aquí le vamos a poner que vamos a compararlo con el 0. Si de casualidad el número es mayor que 2 y aparte es par, entonces nos va a dar un sí en mayúsculas. Habíamos dicho eso.
tenemos que ponerle un sí tajante en mayúsculas. No de sí, sí cumple, no de efectivamente, no. Solamente un sí. Y en el caso de que no, un no. Entonces, técnicamente, esto es lo que satisface la necesidad que tenemos en este momento de pues resolver este problema de Omega Up. Si se dieron cuenta, no hubo que modificar la estructura en ningún aspecto. Solamente, pues, a lo mucho, la variable, que en este caso no lo hicimos, y la condición. Hay obviamente lo que resulta en cada condición, pero la estructura y la lógica viene a ser la misma. Aunque parezca que la lógica cambió porque cambiaron las directrices lógicas, eso no implicaría que nuestra estructura de resolución cambie. Cuando veamos cosas más complejas como los ifs anidados, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, pues obviamente vamos a ver que estas estructuras se pueden, pues, complicar, ¿no? Se pueden llegar a extender un poquito más de lo que nosotros pensamos. Por el momento, bueno, ¿cómo resolveríamos esto en un problema de Python? Realmente la estructura vendría a ser la misma. Exactamente como nosotros tenemos esto aquí, vamos a guardarlo con otro nombre, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner 2-watermelon. ¿Ok? Guardar. Vamos a poner esto un poquito más grande para que lo pueda alcanzar a ver. Y perfecto. Nos dice que ingresen un número entero. Realmente aquí el problema no nos dice que pidamos esto. Entonces lo vamos a dejar vacío. Simplemente vamos a saber que nuestra primera ejecución no está pausado, sino que tenemos que ingresar un dato. Y aquí es donde ponemos la condición. En nuestro caso habíamos dicho que la condición es que número sea mayor que 2 y que número sea un número par. Entonces, regresando aquí, vamos a decir que número sea efectivamente mayor que 2. Aquí nosotros estaríamos muy acostumbrados a poner un doble ampersand porque es programación. En la mayoría de lenguajes así se utiliza, pero en Python tenemos la posibilidad de que escribamos realmente cómo se dice en inglés. ¿Ok? O sea, cómo se escribe en inglés. And. En el OR sería OR. En el O, OR. Y ya. Entonces, a partir de aquí nosotros tenemos que preguntar si num es mayor, es un número par. Solo preguntamos así y finalizamos simplemente diciéndole que diga sí en el caso de sí y que diga no en el caso de no. En el caso de no. Guardamos y lo podemos correr. Nos vamos a la terminal. Ok, permítanme tantito, vamos a entrar a documentos. Ok, perfecto. Ok, aquí es donde nosotros tenemos que decir si de casualidad el número, el peso, por ejemplo, vamos a poner que pesa 54 nuestra sandía y nos dice que sí, que efectivamente satisface las necesidades de Piribili. Vamos a volver a correrlo y vamos a ponerle que ahora tiene 76. ¿De acuerdo? Y efectivamente las cumple. Ahora vamos a ponerle un 45, no cumple la condición, vamos a poner un 2, no cumple la condición, por lo que aquí ya sabemos que hemos resuelto nuestro gran problema. Espero que les haya servido este video. Si les ha ayudado, por favor dejen su like, compártanlo, no se olviden de comentar y los espero en la próxima semana con un video nuevo. Se cuidan, hasta luego.